que menos posibilidades tienen de hacer frente a estos cargos extras y que además están establecidos en la Ley del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. Y no es una situación que deba ser para menos. Ya todos conocemos también las consecuencias que tienen los mexicanos al momento de que se da el aumento en el precio de los combustibles, independientemente de que seamos usuarios habituales o no habituales. El problema con el IEPS en relación con la gasolina proviene del año 2015, cuando se homologó este impuesto, y que antes era el resultado de una compleja fórmula matemática, y de esta manera en la actualidad el impuesto ha alcanzado los siguientes números, que me voy a permitir ir compartiendo algunas gráficas de cómo es que a través de los años el precio de los combustibles, de manera particular gasolina y diésel, ha ido aumentando. El precio de la gasolina en México empezó a derivar su crecimiento mayor a partir del año 2015. Del año 2012 al 2015 hubo un aumento de 3 pesos y se empieza a disparar a partir del año 2015-2016, que en esos pocos años se logró dar un incremento de 6 pesos hasta llegar al precio de 19.3 centavos, 19 pesos con 3 centavos, que es lo que hoy tenemos actualmente. ¿Cómo se determina el precio de la gasolina y del diésel? En una fórmula, como decía yo, compleja, una fórmula matemática que tiene que ver con 4 factores. El primero, el precio de la referencia internacional, el precio global de la gasolina. Segundo, el transporte, internación, flete y distribución por región. Tercero, el margen comercial de menudeo. Y por último, lo que hoy presento, el impuesto del IEPS, y da el resultado del precio total del combustible, de la gasolina, y que hoy en día lo tenemos en 19 pesos con 3 centavos en Magna, en 20 pesos con 9 centavos en Premium y en 20 pesos con 7 centavos lo que respecta al diésel. Lo más interesante es que de esos 19 pesos con 3 centavos, que es lo que se está cobrando de gasolina, el 30% de esos 19 pesos con 3 centavos, el 30% son derivados del IEPS, de este impuesto. Es decir, hay un aumento del año 2016, del 31 de diciembre del 2016 al 30 de junio del año 2018, un incremento de casi el 14%. Es decir, que hay un 20% mayor que en Estados Unidos, que más o menos es equiparable a la producción del petróleo. Representa en la totalidad del 100% del precio de la gasolina un 28.1%, casi el 30% del precio de la gasolina, y un 13.6% que representa la ganancia que se va teniendo de empresas, en el caso de Pemex, y que a partir de la reforma del artículo 27 de la Constitución Federal, también empresas transnacionales. ¿Y cuál es el resultado para ellos? Pues que a partir del 2015 y 2016, pues se da una ganancia superior a través de la implementación de este impuesto del IEPS. En la actualidad, los precios internacionales no ayudarían
a que se realizara una disminución directa de los precios de los combustibles. Pero si no tuviéramos un impuesto que representa el 40% del total de la recaudación sumado a otros, pero el principal es el IEPS, podríamos tener sí una disminución tal cual se pretende exhortar a través de este punto de acuerdo. Desde otro punto de vista más específico, el que se esté negando que se dé la baja del precio de los combustibles no es el mercado, ni tampoco son los empresarios, como en algunos casos se ha querido etiquetar. Son aquellos que a falta de voluntad pues no han querido y han negado también la posibilidad de eliminar este impuesto o en su caso de generar la reducción. Podremos decir que qué pasaría si bajamos o eliminamos este impuesto. Cierto es que representa uno de los mayores ingresos para el país, pero no puede ser a costa de los mexicanos, no puede ser a costa de la gente que se esté generando este ingreso, y más sin embargo, sí podría darse otras alternativas, como por ejemplo, evitar la evasión fiscal de las grandes empresas transnacionales, que es conocido por todos nosotros. 2, poder reestructurar la deuda pública, que es un impacto muy fuerte en la economía del país, o evitar, por ejemplo, los grandes boquetes en el sindicato de Pemex, entre otras medidas que, si las pudieran implementar, ayudaría a tener mayor recaudación y poder tener también ahorro del gasto gubernamental. La implementación de impuestos y aumentos no es otra cosa más que el desprecio que tienen para los sectores más desprotegidos y vulnerables de la sociedad. En ese tenor, las declaraciones de muchas personas en espacios de poder intentando justificar este incremento demuestra la escasez de sensibilidad que tienen en lo individual. En las últimas campañas presidenciales, los candidatos han utilizado como bandera el exceso precio de los combustibles, de la gasolina y del diésel, y también han hecho el compromiso incluso de bajarla. La respuesta masiva de la sociedad, derivada en protestas de todo tipo, exhibe el hartazgo de una sociedad mancillada y harta de las decisiones políticas que se han establecido en los últimos años en México. Decisiones que pretenden hacer pasar como técnicamente indispensables para sostener la viabilidad del desarrollo económico del país, cuando no es otra cosa que la farsa para poder establecer monopolios, como fue el caso de telecomunicaciones. Hoy en día el poder tener precios justos en los combustibles es una necesidad imperante y que nos obliga a sumarnos a todos a esta petición de la sociedad en general y de poder pedir al Congreso de la Unión, a la Cámara de Diputados Federal, que en medidas de las facultades que le confiere la Constitución Política del país, eliminen o por lo menos realicen las reformas necesarias para poder reducir o eliminar este impuesto que resulta un perjuicio directo para la sociedad, pero más aún para la gente que más trabajo le cuesta salir adelante. Los mexicanos requieren de medidas que ayuden a mejorar las condiciones económicas en las que se encuentra la mayoría de las familias mexicanas. Es un agravio para todos el que México sea uno de los principales productores de petróleo a nivel mundial y que seamos de los países que tienen un nivel de exportación del crudo a grandes potencias y que sin embargo seamos de los países de Latinoamérica que tienen los precios más elevados en combustibles, superando el precio de países como Estados Unidos, como Canadá, o más preocupante aún, superando a países de América Latina que no producen el crudo, como Honduras o como Guatemala. Por ello, pongo ejemplo, en México el litro de gasolina
cuesta 1.4 dólares, mientras que en países del tercer mundo y que no son productores del crudo, el precio es mucho menor. En El Salvador, por ejemplo, cuesta 0.90 dólares por litro. Guatemala 0.91 dólares por litro. Bolivia 0.54 dólares por litro. Colombia 0.75 dólares por litro. Ecuador 0.39 dólares por litro. Esto no es más que el reflejo de la falta de estrategia para poder posicionar a México en el lugar que le corresponde a nivel internacional. A finales del año 2016, el gobierno mexicano tomó la decisión de eliminar el subsidio a las gasolinas, lo que provocó un incremento hasta el 21% y por consiguiente el aumento en productos de la canasta básica y en los servicios, afectando drásticamente el poder adquisitivo de las familias. Es necesario que en el próximo paquete económico sea revisado a detalle. La reducción de este impuesto es primordial en el avance de nuestro país y que cuyos beneficios traerán consigo el poder brindar mayores oportunidades de desarrollo a muchos de los mexicanos y mexicanas que día a día se esfuerzan para poder salir adelante. Diputadas y diputados, nuestro país nos lo requiere con mucha objetividad y velando por el interés colectivo. El poder realizar un exhorto al Congreso de la Unión, de manera específica a la Cámara de Diputados Federal, es con la finalidad de que se realicen las reformas necesarias para poder eliminar el impuesto especial sobre producción y servicios y de esta manera bajar los precios de los combustibles, diésel, gasolina, derivados. Dicho motivo es que nos atiende este punto de acuerdo. Somos respetuosos de las decisiones tomadas por el Congreso Federal, pero también nosotros somos representantes de la sociedad que nos confió el poder representarnos. Esa sociedad que pide tener las condiciones para poder sacar adelante a sus familias. Ojalá que hoy podamos votar a favor de este punto de acuerdo. Es preocupante también que en la agenda legislativa federal no esté un tema tan relevante para los mexicanos. En este nuevo escenario político, quienes tienen la mayoría, solo les bastará de su buena voluntad para ayudar. Estoy seguro también que de parte de la fracción parlamentaria del PRD en el Congreso de la Unión contarán con los votos para poder eliminar o en su caso reducir este impuesto y por qué no también pensar en que pueda realizarse alguna consulta para poder preguntarle a las mexicanas y a los mexicanos qué opinan sobre este tema tan relevante. Muchas gracias, presidente.